Bienvenido a Misterios Clásico, donde los pueblos tranquilos esconden los secretos más profundos. Esta noche nos acercamos a la señorita Marple, mientras un silencio inquietante bajo el coro de la iglesia oculta una verdad enterrada. Sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. Era uno de esos domingos de mayo en los que incluso las lápidas de St. Chad parecían dormitar plácidamente al sol. La hierba del cementerio, bien podada por el sacristán, relucía húmeda tras la lluvia temprana. Un petirrojo se posó en la carretilla del vicario, inclinando la cabeza como para supervisar sus labores. Dentro, las voces del coro subían y bajaban como si respirara. El himno acababa de terminar cuando el pequeño alboroto comenzó no con un grito, sino con un sonido curioso, un deslizamiento metálico bajo las notas graves del órgano. Podría haber pasado desapercibido de no ser por el agudo oído de la señora Price Ridley, cuyo sentido del decoro incluía un instinto para detectar cualquier irregularidad durante el servicio divino. Le dio un codazo a su vecina. Algo se ha soltado debajo de la sillería del coro, susurró, con la satisfacción de quien denuncia la decadencia moral. Cuando se pronunció la bendición final y la congregación salió, murmurando sobre el rosbif y el clima, el sacristán se agachó para observar. El panel cuadrado de roble viejo bajo el asiento del director del coro se había movido. Tiró de él y el aire que se elevó trajo consigo un olor a tierra y a algo más, ligeramente dulce y desagradable. Cuando el vicario regresó de la sacristía, el sacristán estaba completamente pálido. Bajo las tablas, envuelta en un fragmento podrido del mantel del altar, yacía una mano humana. La noticia corrió por St. Mary Mead como humo entre setos secos. A la hora del té, cada sala de estar entre High Street y Green estaba llena de especulaciones. El cuerpo, si es que había uno entero, debía de llevar años allí, dijo uno. Solo un vagabundo, insistió otro. Los niños del coro se habían retado durante décadas a decir que había huesos bajo la sillería. Ahora, parecía, habían acertado. En la vicaría, la señora Weatherby intentó mantener la voz serena mientras le decía a su esposo que no se involucra demasiado. Ya parecía cansado. El obispo lo había estado presionando con el fondo del coro y ahora habría periodistas. Que se encargue la policía, querido, dijo, aunque sus ojos se desviaron hacia la ventana donde se veía pasar el sombrero de la señora Price Ridley. Al otro lado del camino, en la pulcra cabaña cubierta de rosas llamada Los Olmos, la señorita Jane Marple dejó su bordado y se ajustó las gafas. Acababa de llegar el periódico de la tarde, traído por el joven Tommy de la oficina de correos. Había visto cómo se demoraba en la puerta, dividido entre la emoción y el temor. «¿Una mano, dices?», murmuró, doblando el periódico con cuidado. ¿Bajo la sillería del coro? ¡Qué simbólico! Para la señorita Marple, los símbolos no eran meramente literarios. Los seres humanos, había comentado a menudo, dejan su verdad en las cosas más pequeñas. Una frase repetida, un cajón entrecerrado, un gesto de la mano, un secreto enterrado bajo el lugar de la canción que era la naturaleza humana escrita a la perfección. El inspector Craythorne, de Much Benham, llegó antes del anochecer. Era un hombre corpulento con una voz que llenaba las habitaciones. Se quedó en la puerta de la sacristía, dándole vueltas al sombrero. Un asunto viejo, supongo. Tendremos que levantar las tablas, por supuesto. El vicario asintió con tristeza. Del otro lado de la puerta abierta se oía la tenue risa de unos niños que jugaban en el prado, un sonido que hacía que el descubrimiento pareciera casi una blasfemia. Al anochecer, la excavación había revelado más de lo esperado. Un esqueleto parcial, compactado en la tierra húmeda, con restos de tela descolorida a su alrededor y, curiosamente, un dedal de plata cerca de la muñeca. «Obra de mujer», murmuró el alguacil, alzándose a la luz de la linterna. «Eso», dijo el inspector, o algo que cayó después. Pero aún así lo guardó con cuidado. Las noticias corrieron más rápido que cualquier comunicado oficial. La señora Harnell ya le había informado al carnicero que la primera esposa del vicario había tenido un dedal de plata. Recordaba haberlo visto en una venta de objetos usados, aunque eso había sido casi 20 años antes. Siempre un alma inquieta, esa mujer, confesó con tono sombrío. Y desapareció de repente, si recuerdan. La señorita Marple, al oír esto mientras recogía la leche en la puerta, solo inclinó la cabeza. «Sí, lo recuerdo», dijo en voz baja. Le gustaba cantar himnos un poco desafinados, bastante conmovedores. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y las campanas de St. Chad tañían débilmente entre la niebla, el pueblo se sumió en un sueño intranquilo. En algún lugar bajo el coro, la tierra había entregado a uno de sus muertos, y en St. Mary Mead
La muerte nunca fue un simple hecho, sino una invitación. La señorita Marple permaneció despierta un buen rato junto al fuego, con el periódico cuidadosamente doblado a su lado. Observaba cómo las llamas lamían la chimenea, con una expresión afable, casi tierna, como si meditara sobre un viejo recuerdo que aún no había terminado de revelarse. El reloj marcaba suavemente sobre la repisa de la chimenea. Cuando por fin se levantó para correr las cortinas, su reflejo en el espejo parecía extrañamente solemne, como un testigo preparándose para declarar. Afuera, la iglesia se erguía oscura bajo la lluvia, su campanario como un dedo levantado para silenciar. La mañana siguiente al descubrimiento trajo una húmeda quietud al pueblo, como si incluso los gorriones se hubieran vuelto más cautelosos con lo que piaban. La iglesia de St. Chad estaba cerrada al público. Un aviso prendido en la puerta del Lostchest cementerio informaba a los feligreses que todos los servicios estaban suspendidos hasta nuevo aviso, escrito con la cuidadosa letra del vicario. Eso, por supuesto, solo avivó la curiosidad. La gente paseaba a sus perros más despacio junto al cementerio, mirando la furgoneta policial como si su presencia los hiciera partícipes del drama. La señorita Marple observaba desde la ventana de su salón mientras terminaba sus gachas. Observaba con leve interés el ir y venir de los hombres uniformados, la ocasional bocanada de aire que salía de una pipa y el ondear del velo de la señora Price Ridley mientras se apostaba junto al seto para rezar en silencio, lo que en su caso significaba escuchar atentamente. «No hay nada», murmuró la señorita Marple, «tan poderosa como la rectitud armada con la mitad de un hecho». A media mañana, el inspector Craythorne había establecido su cuartel general en la sacristía. Un joven agente iba y venía con cuadernos y sobres, sus zapatos rechinando contra las losas. El inspector actuaba de forma metódica, aunque ligeramente irritada, como si la presencia de algo tan antiguo ofendiera su sentido de la eficiencia. Creía en crímenes con orígenes claros, modernos, rastreables, fáciles de diagramar. Un esqueleto bajo el suelo de una iglesia sugería demasiadas historias. «Podría tener 40 años», le murmuró al sargento. «Enviaremos los huesos al patólogo del condado. El dedal también». Su tono denotaba aversión por los dedales. «Si hay una identificación, lo sabremos pronto». En la vicaría, la señora Weatherby recibió al inspector con té, aunque le temblaban ligeramente las manos al servirlo. «Comprende, inspector», dijo. «Esto me ha causado una terrible angustia. Mi esposo se siente personalmente responsable. St. Chad está bien, es nuestro corazón, ¿sabe?» Craythorne asintió, aceptando la taza. «Tranquilo. ¿No sabrías si algún feligrés desapareció, digamos, en los últimos tiempos?» La señora Weatherby dudó. Estaba la querida señora Davenport, que se fue a vivir con su hija a Devon y nunca volvió a escribir, y por supuesto la primera esposa del vicario, Eleanor. Pero eso fue hace tanto tiempo, y la pobre estaba bastante delicada. Levantó la vista con cautela. «Seguramente no crees». «Aún no creemos nada, señora», dijo el inspector, dejando su taza con un cauteloso tintineo. «Pero los huesos no se entierran solos». La noticia de ese comentario se extendió antes del mediodía. Para cuando la señorita Marple salió a echar una carta, el pueblo ya lo había convertido en un sermón. Los huesos no se entierran solos. Se citaba con fruición en la tienda de comestibles, se murmuraba cerca del surtidor e incluso se añadía metafóricamente a la conversación en el círculo de bridge de la señorita Harnell. Cada mujer llevaba su propia teoría como un vicio secreto. En la oficina de correos, la señorita Marple se reencontró con el joven Tommy, con el rostro lleno de chismes. «Mamá dice que los huesos son de una dama, señorita. Encontraron un trozo de su vestido, antiguo, con encaje», bajó la voz. Y el agente Briggs le dijo al señor Larch que también encontraron un anillo. «¿Un anillo?» La señorita Marple sonrió levemente. «Qué interesante. Los anillos suelen contar más historias de las que la gente pretende». Pagó sus sellos y salió, dejando a Tommy con los ojos como platos tras el mostrador. De regreso, se detuvo en el muro del cementerio. La niebla había empezado a disiparse, dejando ver las lápidas irregulares y el oscuro rectángulo de tierra cerca de la puerta del coro, donde se habían levantado las tablas. Un alguacil vigilaba, dejando huellas superficiales en el barro con sus botas. La señorita Marple observó las huellas con atención. Una entraba, otra salía, y una tercera parecía rodear el borde antes de desaparecer hacia el camino de la sacristía. La gente suele olvidar por dónde ha caminado, pensó, pero el suelo nunca lo olvida. A la hora del almuerzo,
Su compañera, la señora Finch, que venía a ayudar 2 veces por semana, apenas podía contenerse. Dicen, señorita Marple, que la primera esposa del vicario se fugó. Pero ¿y si no lo hizo? ¿Y si bajó la voz dramáticamente al ser enviada allí, incluso bajo sus sermones? Los ojos de la señorita Marple brillaron. Eso sí que sería poético, dijo con dulzura. Pero la naturaleza humana rara vez es tan literaria. La gente entierra lo que quiere olvidar, no lo que quiere exhibir. Aún así, añadió pensativa, las iglesias se construyen sobre confesiones, de una forma u otra. Al caer la tarde, volvió a caer una ligera llovizna. El inspector Craythorne caminaba por el sendero hacia The Elms, con el cuello del abrigo subido. Le habían dicho, con educación pero insistencia, que la señorita Marple podría tener conocimiento de la zona. Cuando abrió la puerta, no pareció sorprenderse. «Pase, inspector», dijo, como si lo hubiera estado esperando durante años. Hablaron junto al fuego, el inspector incómodo en el borde de un sillón floreado. «Comprenderá, señorita Marple, que este caso requiere discreción. ¿Recuerda algo de la primera esposa del vicario, la señora Eleanor Weatherby?» La señorita Marple juntó las manos. Una dama de noble cuna y temperamento bastante nervioso, aficionada a los himnos en tonos menores. Guardaba los guantes en casa, lo que suele indicar que uno teme exponerse física o psicológicamente. Sonrió levemente. Recuerdo que una vez se desmayó durante A Bit With Me. El vicario parecía bastante afligido. ¿Problemas matrimoniales entonces? Ah, no es problema, inspector. Es solo ese tipo de silencio que se instala en una habitación cuando hace tiempo que la gente dejó de hacerse preguntas. Es bastante común en los matrimonios felices, al menos en los que así lo declaran los vecinos. Craythorne frunció el ceño, sin saber si se estaba burlando de él. ¿Entonces no dirías que se escapó? La señorita Marple negó, con la cabeza. Si lo hubiera hecho, habría escrito una vez. Quienes desaparecen intencionadamente rara vez lo hacen con tanta pulcritud. El inspector se levantó, dándole las gracias, pero se detuvo en la puerta. «Pronto descubriremos de quién son esos huesos», dijo, «y cuando lo sepamos el pueblo tendrá que aceptarlo». La señorita Marple miró hacia la ventana donde la lluvia trazaba pálidos hilos sobre el cristal. «Sí», murmuró, «pero la verdad, como la lluvia, tiende a caer de forma desigual. Algunos están empapados, otros simplemente humedecidos». Se marchó con un breve asentimiento, y la señorita Marple se quedó un momento escuchando el sonido de sus botas que se alejaban. En algún lugar, más allá del seto, una campana sonó desde el campanario, no para el servicio religioso, sino para dar la hora. Sonó 7 veces, cada tañido persistente como una pregunta que se negaba a desvanecerse. Volvió a su bastidor de bordado y descubrió de repente que su hilo se había anudado formando un lazo perfecto. El hilo anudado se negaba a soltarse, por mucho que la señorita Marple lo jugueteara con delicadeza. Le parecía un pequeño acto de rebeldía contra la paz doméstica. Una maraña que se formaba al apartar la mirada demasiado tiempo. Lo cortó con precisión y volvió a empezar, moviendo la aguja con serena precisión mientras la tarde se convertía en el silencioso zumbido de las farolas que se encendían por todo el pueblo. Afuera, la llovizna se espesaba hasta convertirse en lluvia. Cada gota golpeaba la ventana con la regularidad del tic-tac de un reloj, y en algún lugar cerca de la iglesia, un farol se balanceaba. El alguacil de guardia nocturna estaba haciendo su ronda. La señorita Marple notó que el tenue resplandor se detenía cerca de la puerta del cementerio, antes de dirigirse a la vicaría. Un buen hombre, pensó, pero no de los que se fijaban en una pregunta oculta a simple vista. A la mañana siguiente, St. Mary Mead se despertó y se encontró con una mención en el periódico del condado. El titular es el esqueleto hallado bajo la sillería del coro. La parroquia en estado de shock causó más malestar en la localidad que el propio descubrimiento. La señora que Price Ridley, con un sentido de propiedad sobre el asunto, declaró que podría escribir al obispo para expresar su preocupación por la santidad del coro. La señora Harnell replicó que el obispo estaría mucho más preocupado por el escándalo, y en la tienda de comestibles, el asistente susurró que alguien había visto a la esposa del vicario llorando en el jardín de la sacristía. En The Elms, la señorita Marple leyó el artículo sin sorpresa. El reportero había confundido el dedal de plata con un anillo e inventado una inscripción críptica. Sin embargo, no fueron las inexactitudes lo que le interesó, sino la elección de frases. Parroquia respetable, secreto enterrado hace mucho tiempo, pueblo que valora las apariencias. Los periodistas, pensó, a menudo perciben la verdad instintivamente,
aunque rara vez saben qué hacer con ella. Poco después de las 11, se dirigió a la iglesia. Su paraguas golpeó suavemente el empedrado. En la puerta, se detuvo para saludar a la señora Weatherby, que estaba cerca del porche con un abrigo demasiado fino para la llovizna, con la mirada fija en el sendero acordonado. Se sobresaltó un poco al ver a la señorita Marple, como si la hubieran sorprendido invadiendo su propio dolor. «¡Qué asunto tan terrible!», la señorita Marple dijo con voz débil. «La gente del inspector sigue por aquí. Me han pedido que no retire las flores del altar hasta que terminen las fotografías». «Seguro que es prudente», respondió la señorita Marple con suavidad. «A veces, incluso el más mínimo detalle, como la forma en que está dispuesto un ramo, puede decir más que el objeto en sí». La señora Weatherby parpadeó, sin saber si la estaba consolando o examinando. «¿No crees?», empezó, pero se detuvo. «Es decir, seguro que esto no tiene nada que ver con la pobre Eleanor. Mi marido ha estado muy preocupado». La mirada de la señorita Marple era amable, pero firme. «Nunca se sabe, querida. Los recuerdos pueden ser como semillas bajo la escarcha. Esperan el calor adecuado para volver a crecer». En ese momento, de la sacristía emergió la figura del señor Larch, el organista, con el cabello oscuro húmedo y el cuello del abrigo subido. Era un hombre de mediana edad, de modales precisos y conocido por su intensa devoción a la música. Saludó a ambas mujeres con la cabeza, pero evitó sus miradas. Sus zapatos chapoteaban levemente al cruzar la grava. «Buenos días, señor Larch», dijo la señorita Marple. «Debe de ser muy angustioso que la sillería del coro esté fuera de uso». Su expresión se tensó. «Es lamentable», dijo brevemente. «A uno no le gusta ver la casa de Dios tratada como la escena de un crimen». «Así es», murmuró la señorita Marple. «Sin embargo, quizá los crímenes y los himnos no sean tan diferentes. Ambos revelan lo que la gente quiere que los demás crean sobre ellos». La miró fijamente, pero no dijo nada más. Se limitó a tocarse el ala del sombrero antes de alejarse a grandes zancadas hacia la calle mayor. La señora Weatherby lo vio marcharse, frunciendo levemente el ceño. Un hombre peculiar. Siempre lo ha sido. El director del coro que lo precedió solía decir que el señor Larch era demasiado aficionado a los secretos y guardaba su música bajo llave. «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja, «las cerraduras despiertan la curiosidad». Más tarde ese mismo día, el inspector regresó a The Elms. Su actitud era enérgica, su mirada cansada. «Tenía razón en una cosa, señorita Marple. Los huesos corresponden a una mujer de mediana edad. El patólogo dice que llevan allí al menos 20 años. También encontramos restos de un forro de seda, verde y descolorido. ¡Caro!». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Verde». Ese era el color de la señora Eleanor Weatherby. Tenía la costumbre de usarlo, aunque no le favorecía el cutis. El inspector garabateó algo en su cuaderno. «¿Crees que es nuestra víctima?». «Creo», dijo la señorita Marple, «que la gente a menudo se viste de forma contradictoria. Así es como intentan que el mundo vea lo que desearían ser. El verde puede evocar vida, renovación o envidia». La miró de reojo. «Tiene usted una forma poética de expresar las cosas, señorita Marple». Ella sonrió. «Se aprende poesía escuchando chismes, inspector. Tiene un ritmo muy parecido». Esa noche, después de que él se fuera, volvió a sentarse junto al fuego. La lluvia había cesado, dejando un silencio húmedo sobre el jardín. Desde algún lugar a lo lejos llegaban las tenues notas de un órgano, vacilantes, titubeantes. Alguien, quizás el señor Larch, practicaba solo a pesar del cordón policial. El sonido temblaba en el aire quieto como un sentimiento de culpa que se negaba a permanecer enterrado. La señorita Marple cerró los ojos brevemente, con los dedos apoyados en la costura. Había algo en esa melodía, una lentitud, una pausa irregular entre los acordes que le recordaba el discurso de la señora Weatherby ese mismo día. Palabras contenidas en el último instante, aliento contenido antes de la confesión. Los secretos también tenían su propio ritmo. Cuando volvió a abrir los ojos, vio a través de las cortinas de encaje un movimiento cerca del seto de la vicaría, un destello de luz, luego oscuridad. Quizás el inspector, pensó, o quizás alguien más que prefería la noche. Se levantó en silencio y apagó la lámpara. A la tenue luz de las brasas, su salón pareció de repente enorme, cada tic-tac fuerte y deliberada. En algún lugar del pueblo una verdad comenzaba a agitarse, aún no lista para ser dicha, pero ya no se conforma con permanecer inmóvil. La oscuridad tras la ventana de la señorita Marple se hizo más densa, y el tenue destello cerca del seto de la vicaría
desapareció como si se lo hubiera tragado la noche húmeda. El aire afuera estaba quieto, pero sus instintos, esos delicados hilos de intuición tejidos tras una larga observación de la fragilidad humana, temblaban levemente. Permaneció inmóvil por un instante, con la mirada fija en el cristal hasta que su reflejo, suave y modesto, se fundió con la oscuridad del fondo. Entonces corrió las cortinas y se sentó de nuevo junto al fuego, con su labor de punto intacta a su lado. La mañana regresó con una pálida reticencia. La niebla se aferraba a las lápidas como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. El pueblo se movía lentamente, las teteras hervían, las persianas se alzaban y la cotidiana pretensión de normalidad comenzaba de nuevo. Pero en St. Mary Mead, la normalidad era algo frágil, fácilmente quebrada por la curiosidad. La señora Price Ridley ya se había apostado cerca de la puerta de la vicaría, aparentemente dando migajas a los gorriones mientras sus ojos seguían a cada transeúnte. En The Elms, la señorita Marple preparó su desayuno. El suave tintineo de la porcelana era un metrónomo para sus pensamientos. No era de las que se precipitaba en las conclusiones. Creía en dejar que los hechos maduraran, pero algo en la luz de la noche anterior la inquietó. La policía se había ido y la iglesia estaba cerrada. Entonces, ¿quién tenía motivos para quedarse junto al seto al anochecer? La culpa, el miedo o el recuerdo dejaban huellas similares. A las 10, el inspector Craythorne estaba de nuevo en el pueblo, aunque su abrigo y su expresión indicaba que prefería no estar allí. Pasó primero por la vicaría y salió media hora después con una mirada que combinaba irritación y compasión. Se encontró con la señorita Marple en la puerta, donde conversaba amablemente con la señora Weatherby, quien sostenía una cesta con manteles de altar lavados. «Buenos días». El inspector saludó a la señorita Marple con un tono tan suave como el té con demasiada leche. «Un día húmedo para las investigaciones. Aquí todo es un rollo», respondió Craythorne con brusquedad. «Y casi todos tienen una opinión. Estoy a punto de arrestar a muchos por obstrucción con chismes». La señora Weatherby se sonrojó. «Seguro, inspector, que la gente solo quiere ayudar». La miró fijamente. «Y algunos pueden ayudar demasiado, señora». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el campanario. «La verdad tiene una costumbre peculiar, inspector. Cuanto más se entierra, más profundas son sus raíces». Craythorne frunció el ceño, pero no respondió. Cuando se fue, la señora Weatherby dejó escapar un suspiro tembloroso. «Sospecha de todos», dijo débilmente, «incluso del vicario. Es terrible». «Sospechar es su deber», dijo la señorita Marple en voz baja. «La culpa, verá, se disfraza de muchas maneras. Puede parecer tristeza o incluso virtud, sobre todo en una parroquia». Mientras la señora Weatherby se alejaba, su figura diminuta bajo el cielo color peltre, la señorita Marple permaneció junto a la pared, observando. Momentos después, notó otro movimiento cerca de la iglesia. El sacristán, el señor Pottle, se agachaba junto al sendero con una escoba, aunque las piedras ya estaban limpias. Trabajaba metódicamente, con la mirada fija en la puerta de la sacristía, como si la vigilara. «Buenos días, señor Pottle», llamó suavemente. Se enderezó, sobresaltado. «Ay, señorita Marple, solo estaba ordenando, señora. La lluvia trae todo tipo de barro. Me atrevería a decir eso. Una costumbre muy concienzuda. Pero dime, ¿no estabas aquí cuando la policía terminó anoche?» Dudó, secándose las manos en el abrigo. «Solo para cerrar bien, señora. No se puede tener gente traviesa. Nunca se sabe qué gente podría llevarse candelabros, himnarios, reliquias». La señorita Marple sonrió levemente. «Reliquias, sí. Tienen esa forma de aparecer cuando uno menos las espera». Mientras caminaba, su mente se detenía en su inquietud. El señor Pottle tenía el nerviosismo de quien teme ser descubierto, pero no necesariamente por el crimen del que todos hablan. En los pueblos, los secretos se superponen como viejas tiras de papel pintado, una capa y otra debajo. Más tarde esa tarde, el órgano volvió a sonar, esta vez con un tono deliberado, casi desafiante. El señor Larch practicaba a pesar de que la iglesia seguía cerrada. Los hombres del inspector le habían dejado una nota permitiéndole probar el instrumento brevemente, siempre que no molestara a nadie más. La señorita Marple, que pasaba por allí, se detuvo junto a la ventana abierta de la sacristía y escuchó. La melodía le resultaba familiar, como la de Rock of Ages, pero tocada con un ritmo tan irregular que parecía menos devoción y más confesión. Dentro lo vio con las teclas en la mano, con los hombros tensos y los ojos entrecerrados. Entonces, de repente, se detuvo, se giró y la vio. «No deberías estar aquí», dijo con brusquedad.
aunque su voz denotaba más miedo que ira. Solo admiraba su música, respondió la señorita Marple con calma. Parecía sincera. Se levantó, pálido. La música es una expresión, señorita Marple. Oculta tanto como revela. Muchas cosas lo hacen, dijo con dulzura. A menudo he pensado que la verdad tiene un mal sentido del ritmo. Siempre llega a destiempo. Por un instante, algo brilló en sus ojos y luego se desvaneció. Buenos días, señorita Marple, dijo secamente, recogiendo sus partituras. Una cayó al suelo, revoloteando cerca de sus pies. Ella se agachó para devolvérsela. Su mirada penetrante notó una leve mancha en el barro de la esquina, oscura y reciente. Esa noche, mientras las farolas se encendían en todo el pueblo y la niebla volvía a extenderse por los callejones, la señorita Marple se sentó con su diario abierto, aunque no escribió nada. El recuerdo de aquella huella dactilar embarrada la perturbaba no por lo que demostraba, sino por lo que sugería. Alguien había regresado a la iglesia después de que la policía se marchara. Alguien que creía que la oscuridad podía ocultar una intención. Cerró el libro con suavidad y miró hacia la repisa de la chimenea, donde el pequeño dedal de plata reposaba en su recorte de periódico, con una fotografía impresa con descuidada exageración. El objeto brillaba tenuemente a la luz del fuego, modesto y modesto. Un símbolo de virtud, tal vez, pero que perteneció a una mujer cuya virtud ahora estaba en entredicho. Afuera, la campana de la iglesia dio las 8. Su eco flotaba en el aire húmedo, lento e incierto, como una conciencia luchando con su propio ritmo. La señorita Marple se levantó para correr las cortinas, con expresión pensativa pero serena. En algún lugar entre las notas de ese himno imperfecto y la mancha de barro sobre el papel, sintió el tenue esbozo de una verdad aún enterrada, pero conmovedora. El tenue eco de la campana de la iglesia aún vibraba en el aire húmedo cuando la señorita Marple dejó su taza de té en la bandeja y tomó su chal. La noche era demasiado agitada para quedarse en casa, aunque el aire parecía inquieto, con un aroma mezclado a lluvia y piedra. Salió. El sendero del jardín brillaba bajo una fina capa de niebla y se detuvo bajo su arco de rosas. A lo lejos, una puerta se cerró con un golpe sordo, el sonido del secreto que se cerraba de nuevo. Siguió el estrecho callejón hacia la iglesia, más por intuición que por propósito. Las luces aún parpadeaban en la sacristía. Alguien se encontraba dentro. Al acercarse, la débil voz de una mujer se deslizó por el aire húmedo, tensa y urgente. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era inequívocamente de angustia. Luego se oyó el murmullo más bajo de la respuesta de un hombre. Siguió el silencio, roto solo por el crujido de la puerta de la sacristía y pasos apresurados que se alejaban hacia la puerta de la vicaría. La señorita Marple esperó un momento antes de doblar la esquina. La puerta estaba entreabierta y a través de ella vislumbra la figura del señor Larch, con los hombros encorvados, guardando papeles en su maletín de cuero. Al girarse y verla, se quedó paralizado. «Buenas noches», dijo en voz baja. «Me temo que puedo interrumpir». Parpadeó y luego forzó una leve sonrisa. «Para nada. Solo estaba repasando los arreglos del himno. Tenemos que planificar para cuando la iglesia vuelva a abrir». «Qué considerado», murmuró la señorita Marple. «Aunque debe ser difícil encontrar inspiración en las circunstancias actuales». Soltó una risa quebradiza. La música lo sobrevive todo, incluso a los escándalos de la señorita Marple. Cerró el pestillo de su maleta con una fuerza innecesaria. «Ahora, si me disculpan». Ella se hizo a un lado cuando él la rozó en la noche, dejando tras de sí el tenue aroma a tabaco de pipa. No tomó la carretera principal, sino que se deslizó por el sendero que conducía al jardín de la vicaría, la misma dirección desde donde ella había oído los pasos apresurados. La señorita Marple se quedó un momento en la puerta abierta. El aire dentro de la sacristía era frío, con el tenue perfume de lirios del altar y el olor metálico de la piedra húmeda. Sobre la mesa había un trozo de papel, parcialmente arrugado, en el que alguien había escrito con letra de mujer: «Debes decírselo. No lo soporto más. Sin firma, sin fecha». Doblando cuidadosamente la nota en la palma de la mano, la señorita Marple salió de la iglesia y caminó a casa. Las farolas del callejón brillaban tenuemente a través de la niebla, y su sombra se movía a su lado, una silueta frágil y pausada. Los secretos, pensó, tienen la curiosa costumbre de circular de noche, como si buscaran escondites más cómodos. Por la mañana, el pueblo volvió a bullir de rumores. La señora Harnell declaró haber visto al señor Larch salir de la vicaría después de las 10, pálido como la leche y el doble de cuajado,
La señora Price Ridley, para no quedarse atrás, afirmó que la esposa del vicario había estado llorando con los ojos cerrados. El propio vicario, según la encargada de correos, había cancelado el ensayo del coro para el futuro próximo, lo que la mayoría interpretó como una señal de culpa, o al menos de vergüenza. La señorita Marple no hizo ningún comentario. En cambio, tomó su cesta y fue a la vicaría con el pretexto de traer un tarro de membrillo del tipo que la señora Weatherby siempre había admirado. La criada, nerviosa y con los ojos enrojecidos, la condujo a la sala de estar, donde la señora Weatherby estaba sentada con su bastidor de bordado. Los colores de los hilos brillaban extrañamente contra sus manos pálidas. «Qué amable de su parte, señorita Marple», dijo débilmente. «Es un gran consuelo tener vecinos tan considerados en un momento como este». «Me atrevo a decir que todos sentimos la misma incomodidad, querida», dijo la señorita Marple con dulzura, tomando asiento. «Estos recuerdos del pasado pueden perturbar incluso el hogar más tranquilo». La aguja de la señora Weatherby vaciló. «Sí, el pasado». Su voz se suavizó. «Parece cruel que vuelva a surgir así, después de que todos hubiéramos tenido que esperar a que mi esposo encontrara la paz». «La paz», murmuró la señorita Marple, «es algo tan frágil. Hay que protegerla con cuidado, aunque a veces la protección se parece mucho al silencio». La mirada de la otra mujer se alzó bruscamente. «¿Cree que estoy callada, señorita Marple? ¿Qué podría decir?» «El inspector hace preguntas que no puedo responder. No estuve aquí hace 20 años. Ni siquiera conocí a Eleanor». La señorita Marple sonrió amablemente. «Y aún así, vives entre sus ecos, ¿verdad? Los muebles que eligió, la parroquia que atendió, el esposo que aún cita sus himnos». Por un instante, los ojos de la señora Weatherby brillaron. «Se adelantó a mi tiempo», dijo rápidamente. «Y antes de su felicidad, supongo. Hay fantasmas con los que uno no puede competir». La señorita Marple se acercó y le tocó la mano suavemente. «Ay, querida, uno nunca debería competir con los fantasmas. Siempre tienen la ventaja de que ya han sido perdonados». Ante eso, la señora Weatherby soltó una risa ahogada que casi terminó en sollozo. «Qué manera de decir las cosas, señorita Marple. Como si ya supiera lo que pretendo ocultar». El aire se densifica entre ellos. El tic-tac del reloj de la repisa era anormalmente fuerte. Por fin, la voz del vicario se oyó débilmente desde el pasillo, llamando a su esposa. Ella se levantó rápidamente, recuperando la compostura. «Tengo que irme. Gracias por la mermelada». Al marcharse, la mirada de la señorita Marple se desvió hacia el bordado que había quedado en la silla. El diseño a medio terminar mostraba un ramo de lirios blanco sobre blanco, bordados con una pulcritud casi obsesiva. Una flor de pureza, pensó, pero también de funerales. Dobló la labor con cuidado y la dejó a un lado. De camino a casa, pasó por el cementerio. El agente de guardia había ido a buscar el té, dejando su libreta sobre el banco. La brisa pasó las páginas, dejando al descubierto un tenue dibujo a lápiz del dedal, delineado, junto a una nota garabateada a toda prisa. Encontrado cerca de la muñeca izquierda, coincidiendo con el segundo objeto faltante. La señorita Marple permaneció inmóvil, mientras su mente reunía brevemente fragmentos del gemelo perdido, de algo destinado al trabajo, no al adorno del barro en el manuscrito de un músico, el temblor en la voz de un vicario al nombrar el pasado. Se estaba formando un patrón, aunque sus contornos seguían borrosos. Se volvió hacia los olmos cuando la campana de la iglesia sonó al mediodía. Su sonido, firme y solemne, recorrió el pueblo como una advertencia, o quizás un recordatorio de que bajo cada superficie pulida aún había algo por descubrir. El último eco de la campana aún flotaba en el aire mientras la señorita Marple permanecía junto a la puerta de entrada, con las manos enguantadas apoyadas suavemente sobre el frío pestillo de hierro. El camino del pueblo, más adelante, brillaba tenuemente bajo una capa de niebla, y desde la oficina de correos llegaba el leve y lejano traqueteo de una bicicleta. Observó la figura que se acercaba, un joven policía que balanceaba un paquete marrón sobre el manillar, con la gorra ladeada y una expresión mezcla de orgullo y curiosidad. «Buenos días, señorita Marple», gritó al acercarse, resbalando ligeramente sobre las piedras húmedas. «Recién llegado de la estación. Han enviado algunos artículos del laboratorio del condado, por orden del inspector. Fragmentos de la excavación». «Qué trabajador», dijo con cariño. «Es un milagro que el inspector tenga tiempo para respirar». El agente sonrió. «Dice que todo son pruebas, aunque no entiendo cómo un trozo de tela y un dedal pueden causar tanto alboroto. Hay algo más que sonar». Se encontró a mayor profundidad, cerca de donde estaban las costillas. «Oro»,
con una piedra faltante. ¿Un anillo? El tono de la señorita Marple se mantuvo suave, pero su mirada se agudizó casi imperceptiblemente. ¿Lo encontraron anoche? Sí, señora. Tarde. Uno de los chicos lo vio cuando removieron lo último de la tierra. Es curioso, aunque nadie está seguro de si pertenecía a la misma persona. El inspector dice que podría haber caído después, pero ¿cómo terminó tan profundo? ¿Cómo no?, murmuró la señorita Marple. El entierro, querido muchacho, dice tantas mentiras como los vivos. El agente parpadeó sin saber si bromeaba. Luego saludó torpemente y siguió su camino. La señorita Marple se quedó un momento más. Sus pensamientos se entrelazan con serena precisión. Un anillo sin su piedra, un dedal sin su par, dos mitades de algo doméstico, familiar, ambas símbolos de unión, pero ambas incompletas. Caminó hacia el green, donde las rutinas habituales se habían reanudado bajo el denso velo de la preocupación. En la tienda de comestibles, la señora Harnell contaba por tercera vez cómo siempre había sospechado que la vicaría albergaba infelicidad, mientras la señorita Briggs, desde la tienda de cortinas, asentía solemnemente, fingiendo sorpresa. La conversación, como siempre, giró en torno a la moralidad antes de caer en conjeturas. La señorita Marple pasó junto a ellas con un gesto cortés de la cabeza, señalando cómo el escándalo ya se había convertido en un tema de conversación. En la oficina de correos, encontró a Tommy clasificando cartas detrás del mostrador. ¿Una mañana ajetreada?, preguntó. Horrible, confesó alegremente. Todos quieren saber del anillo. Dicen que está maldito, pero qué tontería, ¿no? La superstición suele esconder algo bastante práctico, respondió la señorita Marple. Se mencionó quién la encontró primero. El agente Briggs, señora, aunque el señor Larch estaba cerca cuando llamaron al inspector. Ah, la sílaba fue suave, casi perdida bajo el tic-tac del reloj. ¿Y el vicario? Tommy se acercó más, bajando la voz. No lo habían visto desde el desayuno. La señora Weatherby dijo que se había vuelto a enfermar. No puedo culparme con todo lo que se dice de su primera esposa. La señorita Marple sonrió levemente. La enfermedad puede ser un refugio conveniente, sobre todo para la conciencia. Salió poco después, siguiendo el estrecho sendero que conducía a la parte trasera de los jardines de la vicaría. El suelo estaba empapado, sus pasos amortiguados por la suave descomposición de las hojas caídas. A través del seto, vislumbra la figura de la señora Weatherby inclinada sobre un macizo de flores, con las manos descubiertas a pesar del frío. Parecía estar cavando con movimientos pequeños y cuidadosos con una paleta, como si plantara bulbos fuera de temporada. «Buenos días», llamó suavemente la señorita Marple desde la puerta. La mujer se sobresaltó violentamente, casi tirando la paleta. «¡Ay! Señorita Marple, no la vi. Disculpa. Solo pensaba en lo diligente que eras. Ya es un poco tarde para las bombillas, ¿no?» La risa de la señora Weatherby fue quebradiza. «Sí, supongo que sí. Solo pensé que había que remover la tierra. Ayuda a reflexionar, ¿sabes?» «En efecto», dijo la señorita Marple, «la tierra guarda secretos de una forma tan reconfortante, hasta que deja de hacerlo». Hubo una pausa. Entonces la señora Weatherby se secó las manos en el delantal y dijo en voz baja, «Debes pensar cosas terribles de mí. Querida, solo pienso en lo que la naturaleza humana permite. Todos somos bastante horribles en nuestras pequeñas cosas. Pero dime, ¿conocías a Eleanor?» «No». La respuesta llegó demasiado rápido. Solo lo que dijo mi esposo. Estaba frágil. La señorita Marple ladeó la cabeza. Las personas frágiles rara vez inspiran tanta lealtad después de la muerte. Los ojos de la señora Weatherby parpadearon y su compostura se quebró por un instante. Él era amable con ella. «Es amable con todos». «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Esa suele ser la dificultad». Antes de que pudieran decir más, una sombra cruzó el muro del jardín. La alta figura del señor Larch pasó junto a ellos, con el sombrero bajo y un paso rápido y pausado. No los miró, pero su presencia pareció tensar el ambiente. La señora Weatherby lo vio desaparecer por el sendero, ruborizándose. «Debo entrar», murmuró, y se fue antes de que la señorita Marple pudiera responder. Esa noche, el pueblo se reunió sin invitación en el bar público de The Swan, donde incluso el dueño del local habló en voz baja. El inspector había anunciado que el anillo tenía un grabado tenue, ilegible, pero probablemente unas iniciales. Cerca se había encontrado un segundo objeto, un pequeño broche o alfiler. Confirmó que el cuerpo pertenecía a una mujer de noble cuna.
La señorita Marple se sentó tranquilamente a su mesa junto al fuego, inadvertida entre los murmullos. Su labor de punto yacía inactiva en su regazo. No pensaba en iniciales ni fechas, sino en gestos. La mano temblorosa que cava la tierra sin razón, la prisa del músico por abandonar la sacristía, el paquete del alguacil con reliquias de la vida doméstica transformadas en crimen. En el ritmo de la vida aldeana, había aprendido, la verdad rara vez llegaba como una revelación. Se colaba silenciosamente, como la humedad a través de la piedra. Cuando se levantó para irse, entró el inspector, con la lluvia sobre los hombros y el cansancio en la mirada. Le hizo un breve gesto con la cabeza y se inclinó hacia la barra. «Interrogamos a todos los que hayan tenido motivos para entrar en la iglesia fuera del horario habitual», dijo. «Y eso la incluye a usted, señorita Marple». Sonrió levemente, ajustándose el chal. «Por supuesto, inspector. Al fin y al cabo, todos entramos en lugares sagrados tarde o temprano. La única pregunta es si lo hacemos para adorar o para recordar». Frunció el ceño, indeciso entre tomar sus palabras como filosofía o confesión. Para cuando se giró para hablar de nuevo, ella ya se había esfumado en la niebla del exterior, disolviéndose en la luz de la lámpara, dejando solo un tenue aroma a lavanda y algo más nítido, como el recuerdo de una verdad a punto de ser dicha. La niebla se espesaba mientras la señorita Marple caminaba hacia casa, enroscándose en pálidos listones alrededor de los setos. Las farolas brillaban tenuemente a través de la bruma, difuminando los límites de las casas en suaves halos dorados. Se movía lentamente, no por fragilidad, sino con deliberación. Cada paso por el sendero parecía resonar con un pensamiento que aún prefería no nombrar. El aire contenía esa peculiar tensión que se apodera de un pueblo cuando los secretos ya no son cómodamente privados, pero aún no se exponen con seguridad. En The Elms colgó su chal en el gancho y encendió una lámpara. El fuego se había apagado, aunque aún persistía el tenue olor a carbón. Estaba a punto de reavivarse cuando llamaron a la puerta, vacilantes e irregulares. La señorita Marple abrió y se encontró con el señor Pottle, el sacristán, con la gorra en la mano y el ceño fruncido por la inquietud. «Disculpe la molestia», la señorita empezó, mirando por encima del hombro como si temiera una audiencia invisible. Pero pensé que debería saberlo, ya que tiene buen ojo para estas cosas. Ha vuelto a haber problemas en la iglesia. «¿Goings on?», repitió en voz baja. «¿A esta hora?». Él asintió, tragando saliva con dificultad. «Luces, señora, en la sacristía, justo ahora. Y la puerta no estaba cerrada con llave. Juro que la cerré con llave, tan bien como siempre». La señorita Marple lo miró con suave curiosidad. «¿Está seguro de haber visto luz, señor Pottle? ¿No fue el reflejo de la luna?» «No hay luna esta noche, señorita», dijo con voz temblorosa. «Y no soy de los que ven lo que no hay», sonrió levemente. «No, en efecto. A menudo son las personas prácticas las que se fijan en lo extraordinario». Arrastró los pies. «El inspector me dijo que me mantuviera alejado hasta la mañana, pero no podía descansar, no con esa luz encendida. Pensé que quizás, bueno, tiene la cabeza tranquila, señorita, mejor que la mía, apuesto». La señorita Marple fue a buscar su abrigo. «Entonces será mejor que vayamos a echar un vistazo». Se abrieron paso entre los setos empapados, con la tierra crujiendo levemente bajo sus pies. La iglesia se alzaba imponente ante ellos, su campanario una sombra recortada contra las nubes bajas. Al llegar al pórtico, el tenue resplandor de una linterna se vislumbra a través de la ventana de la sacristía, moviéndose en círculos lentos y pausados. La señorita Marple apoyó una mano firme en el brazo del señor Pottle. «Espere aquí, por favor», susurró. «Demasiados pasos hacen demasiado ruido». Empujó la puerta de la sacristía lo justo para ver el interior. La luz del farol oscilaba suavemente, proyectando siluetas temblorosas sobre los bancos. Una figura se arrodillaba junto al lugar donde habían levantado las tablas. El destello iluminaba un rostro pálido. No el del sacristán ni el del inspector, sino el de la señora Weatherby. Tenía las manos desnudas, ligeramente manchadas de tierra. La señorita Marple entró. «Querida», dijo en voz baja, «te vas a resfriar». La señora Weatherby se incorporó de golpe, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. «Señorita Marple», solo estaba rezando. «¿En la tierra, querida?». El tono de la señorita Marple era amable, aunque su mirada no vaciló. Es una forma de devoción muy inusual. La compostura de la joven flaquea. «No debes decírselo», susurró. «Solo quería asegurarme, ver si realmente era ella». La señorita Marple se acercó.
El resplandor de la linterna atraía sus sombras hacia las paredes. ¿Ella? La señora Weatherby se desplomó en el banco más cercano, temblando. Eleanor. Dicen que es ella, ¿verdad? Todo el mundo susurra. Pero pensé que si veía algo, alguna señal, alguna pista, podría reconocer algunas pistas. Ha atormentado mi matrimonio, señorita Marple. Cada habitación, cada palabra, cada gesto de cariño que me dedica, me parece prestado. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Los celos son una mala ama de casa, querida. Mantienen cada rincón lleno de polvo. La señora Weatherby se cubrió la cara. No estaba celosa. Al principio no. Pero entonces el señor Larch empezó a visitarme. Para consolar al vicario dijo. La música era su consuelo, y aún así, de alguna manera, siempre los encontraba hablando en voz baja en los rincones, como si yo fuera la intrusa. Es perverso pensar esas cosas, lo sé. Pero la maldad, murmuró la señorita Marple, a menudo comienza cuando uno se queda sin confianza. La otra mujer levantó la vista bruscamente. ¿Crees que sabe algo, verdad? La señorita Marple no respondió. En cambio, se agachó para recoger un pequeño objeto cerca de la tierra suelta. Una estrecha tira de tela, verde pálido y deshilachada, enganchada en el borde del suelo. La giró suavemente entre los dedos. Quizás esta iglesia nos recuerda más que nosotros. El sonido de los pasos rompió el silencio oficial. El inspector Craythorne entró, con el rostro serio bajo el resplandor de la linterna. —¿Qué demonios, señorita Marple? Señora Weatherby. Debí haberlo imaginado. La señora Weatherby se levantó de inmediato con la compostura destrozada. Solo quería ayudar, gritó. No podía dormir. —¿Ayudar manipulando pruebas? —ladró. ¿Te das cuenta? La voz tranquila de la señorita Marple atravesó la tormenta. La dama buscaba paz, inspector, no culpa. Simplemente confirmó lo que sus hombres pasaron por alto. Extendió la tira de tela. Parece que la tumba aún tenía algo que decir. Lo cogió, frunciendo el ceño. Más de esa maldita tela de vestido. Luego, más bajito. De acuerdo, señora Weatherby. Váyase a casa. Hablamos mañana. Cuando el inspector se fue a asegurar la sacristía, la señorita Marple se quedó un momento más junto al suelo. La luz de la lámpara le iluminó el rostro, sin revelar ni satisfacción ni sorpresa. Sintió, en cambio, una silenciosa melancolía. La tierra siempre cedía sus verdades a regañadientes y nunca sin exigir un precio. Al salir, las primeras gotas de lluvia fresca comenzaron a caer, constantes y frías. El señor Potter esperaba cerca del porche, con los ojos abiertos, con preguntas que no se atrevía a hacer. La señorita Marple le tocó la manga suavemente. «No hay por qué temer a los muertos, señor Potter», dijo con dulzura. «Son los vivos los que suelen regresar cuando uno menos los espera». Del otro lado del cementerio se oyó un sonido que no era el del viento, sino el leve cierre de una puerta. Una figura oscura se alejó entre la niebla, su silueta iluminada brevemente por la luz de la linterna antes de desaparecer entre los tejos. La señorita Marple la vio alejarse con expresión pensativa, casi tierna, como si reconociera la forma de la inevitabilidad misma. La tenue silueta que se deslizaba tras los tejos se disolvió en la húmeda oscuridad, dejando tras de sí el suave crujido de la puerta de la iglesia al posarse. La señorita Marple permaneció inmóvil bajo su paraguas, siguiendo con la mirada el camino que había recorrido. La niebla se espesó de nuevo, extendiendo un velo sobre las lápidas. Había algo curiosamente íntimo en aquella figura que se alejaba, ni apresurada ni temerosa, sino decidida, como si el secreto mismo exigiera cortesía. Se volvió hacia The Elms, con el camino resbaladizo por la lluvia, y se encontró pasando junto a la puerta de la vicaría. Una luz aún brillaba tenuemente en una ventana del piso superior. A través de la fina cortina, la sombra del vicario se movía de un lado a otro, inquieta, de un lado a otro. No era el paso mesurado de un hombre en oración. La señorita Marple observó un momento más y luego siguió adelante en silencio. Al llegar la mañana, el pueblo se encontraba empapado y sombrío. Los charcos reflejan nubes opacas, y las campanas de St. Chad permanecían en silencio. Pero los chismes, como la hiedra tras la lluvia, no hacían más que aumentar. La historia de la visita de medianoche de la señora Weatherby a la iglesia ya se había extendido, adornada con imaginativos adornos. La señora Hartnell declaró que la habían pillado desenterrando a un muerto. La señora Price Ridley insistió en que el vicario se había desmayado por completo cuando se lo dijeron. La señorita Marple, recogiendo sus cartas en la oficina de correos,
Escuchaba con atención cortés y sin hacer comentarios. Para cuando llegó a casa, el inspector Craythorne la esperaba en la puerta, con el abrigo abotonado y el rostro ensombrecido por la fatiga. «Parece estar en todas partes, señorita Marple», dijo con cansancio. «Empiezo a pensar que debería ponerla en nómina». Ella sonrió. «Debería ser desesperadamente ineficiente, inspector. Prefiero la comodidad de mi propio sillón», suspiró. «Tu sillón parece tener la mejor vista del condado. Pensé que te gustaría saber que el laboratorio confirmó que la tela que encontraste anoche coincide con los restos del vestido que recuperamos. El mismo tinte, el mismo hilo. ¿Y el anillo? Después de todo, tiene las iniciales grabadas. E.W. La señorita Marple ladeó levemente la cabeza. ¡Qué notable! Casi desearía que los muertos pudieran admirar tan pulcra simetría. Tan limpio que haría sudar a cualquiera, murmuró Craythorne. El vicario se llama Edwin Weatherby. Su primera esposa, Eleanor, y aún así insiste en no haber reconocido ni un solo objeto. Una negación es a veces la señal más auténtica de reconocimiento, observó la señorita Marple con dulzura, sobre todo en hombres que prefieren el orden a la memoria. El inspector la miró. ¿Crees que miente? Creo, dijo, que la verdad rara vez viaja sola. Le gusta avergonzar a un amigo. Soltó una risita sin humor. Bueno, la vergüenza no ahorca a nadie. Necesitaremos motivos y medios. La señorita Marple inclinó la cabeza. Oh, me atrevo a decir que no estarán muy lejos. Más tarde esa mañana visitó la vicaría con el pretexto de devolver un libro de jardinería prestado. La criada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, la condujo al salón, donde el señor Weatherby estaba desplomado en un sillón, con los restos de una bandeja de desayuno a su lado. Se levantó al entrar ella, con las manos ligeramente temblorosas mientras se ajustaba las gafas. «Señorita Marple, nos encontramos en circunstancias angustiosas». «Me lo imagino», dijo ella con dulzura. «La muerte tiene una forma de perturbar incluso las rutinas más piadosas». Se agachó de nuevo, evitando su mirada. Esperaba que esta parroquia se librara del escándalo. El nombre de Eleanor debería haber permanecido en paz. «La paz, señor Weatherby», dijo en voz baja, «no siempre se logra con el silencio». Hizo una mueca y se inclinó hacia adelante con la voz ronca. «Créeme, nunca le hice daño. Estaba enferma, frágil. El médico le recomendó reposo. Se fue una noche y nunca regresó. Recé durante años para tener noticias suyas, y sin embargo, murmuró la señorita Marple, usted se volvió a casar». Al oír eso, levantó la vista. «Un hombre no puede vivir eternamente en las sombras», ella asintió. «No, pero no hay que correr las cortinas demasiado pronto». Durante un largo instante, ninguno habló. La lluvia empezó a repiquetear contra la ventana, constante y suave. Entonces el vicario dijo en voz baja: «Hay cosas en todo matrimonio que no se pueden contar, pequeñas crueldades, grandes misericordias. Pero la muerte de Eleanor, si es suya, no fue culpa mía». La señorita Marple lo observó con delicadeza. Sus manos, firmemente apretadas sobre la rodilla, mostraban leves, pero nítidas, huellas de tierra en las uñas. No hizo ningún comentario, solo sonrió al despedirse cortésmente. Afuera, el aire se había vuelto más intenso con el aroma a hojas mojadas. Mientras caminaba hacia el green, se encontró con el señor Larch saliendo de la tienda, con el sombrero empapado de lluvia. Se detuvo al verla. «Qué asunto tan terrible», dijo con frialdad. «Supongo que toda la parroquia ya ha tomado una decisión. Los pueblos, señor Larch, se deciden muy rápido», respondió la señorita Marple. «Descubren que así ahorran tiempo después». Soltó una breve carcajada. «¿Y usted, señorita Marple, ya decidió a quién culpar?» «Nunca te culpo», dijo con una sonrisa serena. «Parece tan poco útil». Algo en su tono lo inquietó. Movió el paquete de papel que tenía en la mano, cuya forma de botella se veía bajo el envoltorio marrón, y asintió rápidamente antes de alejarse a grandes zancadas hacia su alojamiento. Ella lo vio irse con expresión indescifrable. La botella era de la farmacia, y la etiqueta que asomaba por el cordón decía sal volátil. Por la tarde, los hombres del inspector estaban de nuevo en la iglesia, sellando la puerta de la sacristía y examinando la sillería del coro en busca de pruebas pasadas por alto. La señorita Marple permanecía discretamente junto al muro, con la punta de su sombrilla apoyada en la tierra húmeda. El barro mostraba ahora numerosas huellas de alguaciles, aldeanos e incluso niños, pequeños y descuidados. Pero un conjunto de marcas, cerca del seto, llamó su atención. Eran más estrechas, más claras, como si alguien se arrastrara en lugar de caminar.
Giró la cabeza hacia el sonido de pasos y vio a la señora Weatherby cruzando el cementerio, con el abrigo negro abotonado hasta arriba y la expresión aturdida. Dudó al ver a la señorita Marple. «He venido a buscar el libro de oraciones de mi marido», dijo rápidamente, aunque le temblaba la voz. «Ah, sí. Un recado muy devoto», dijo la señorita Marple amablemente. «Pero ten cuidado por donde pisas, querida. Hoy en día la tierra parece recordar cada paso». La señora Weatherby palideció. «Lo dices como si el suelo estuviera escuchando». La sonrisa de la señorita Marple era tenue e ilegible. «Oh, siempre lo es». Mientras la joven se alejaba, la señorita Marple la siguió con la mirada hasta que desapareció tras la verja. Entonces volvió a observar las estrechas huellas en el barro. Conducían hacia el seto, terminando abruptamente en el muro de piedra, y justo al otro lado algo brillaba tenuemente entre las raíces. Un segundo dedal, deslustrado pero inconfundiblemente plateado. No se agachó a recogerlo de inmediato. En cambio, se quedó completamente inmóvil, con la respiración entrecortada y la mirada perdida, como si escuchara el ritmo lento e inevitable de algo enterrado hace mucho tiempo que cobraba vida silenciosamente. Durante un largo instante, la señorita Marple permaneció junto al seto, con la niebla enroscándose alrededor de sus tobillos como un aliento visible. El dedal de plata volvió a captar la luz, tenue pero insistente, idéntica a la que le había quitado el inspector. Se inclinó con cuidado, cediendo la tierra húmeda bajo sus dedos, y lo sacó. Un hilo rojo se aferraba a su borde descolorido, casi invisible, pero nítido. Lo giró en la palma de la mano. El metal era frío y extrañamente íntimo, como un susurro de una mano desaparecida hacía tiempo. El cementerio permanecía en silencio, salvo por el ocasional goteo de las ramas de tejo. Al otro lado del muro, una puerta se cerraba en algún lugar de la vicaría, seguida de voces apagadas. La señorita Marple se guardó el dedal discretamente en el bolsillo, con el rostro impenetrable. Había aprendido hacía mucho tiempo que las reliquias más pequeñas del mundo doméstico de dulces, botones, llaves a menudo decían las verdades más estridentes. Cuando regresó a The Elms, la lluvia había amainado hasta convertirse en una fina llovizna. Dejó el paraguas junto a la estufa, alimentó el fuego con un solo leño y se sentó en su silla de respaldo alto, con el dedal en la palma como una reliquia. A través de la ventana, el callejón brillaba tenuemente bajo la tenue luz del mediodía. Era un día para reflexionar y para ver la trama que se formaba tras toda la charla inofensiva. El sonido de un golpe interrumpió su ensoñación. Era el señor Larch, con expresión tensa y un sombrero mojado aferrado con ambas manos. Parecía mayor que hace 2 días. «Perdóneme, señorita Marple. Pensé que podría hablar con usted». «Por supuesto», dijo ella, haciéndole un gesto para que entrara. «Debes estar helado hasta los huesos». Ignoró la silla que ella le ofreció y se quedó de pie junto a la chimenea. «Se trata de este asunto», empezó con tono tenso. «Los chismes son insoportables. La gente me mira fijamente, susurra y sugiere cosas falsas sobre mí y la señora Weatherby». «Los susurros», murmuró la señorita Marple, «suelen crecer mejor en tiempo húmedo. Pero no te preocupes, la inocencia suele ser demasiado silenciosa para los oídos de un pueblo». Soltó una risa breve y amarga. «¿Crees que soy inocente? Entonces eres más caritativo que la mayoría. Dicen que era cercano a Eleanor, que envidiaba a su marido. Es vil. Era una mujer hermosa, pero frágil, demasiado dulce para lo que soportó en esa casa». Las agujas de tejer de la señorita Marple se movían suavemente en su regazo, aunque ella no las miraba. «¿Soportó?», repitió. «Esa es una palabra importante, señor Larch». Dudó. Luego miró hacia la ventana como si temiera que la niebla misma lo escuchara. Ella estaba triste. Cualquiera podía verlo. El vicario guardaba las apariencias. Pero debajo de toda esa piedad, bueno, había una crueldad más sutil. No eran golpes ni palabras, sino algo más frío. La indiferencia puede romper un corazón más rápido que la ira. «Hablas con una simpatía inusual», dijo la señorita Marple, «y aún así abandonaste la parroquia poco después de su desaparición, ¿no es así?» «Tenía que hacerlo», dijo rápidamente. «Parecía bad hair desaparición, mi amistad. A la gente le encanta imaginar el pecado donde solo existe la compasión. Cuando regresé años después, pensé que lo habían olvidado. Los pueblos», observó la señorita Marple con dulzura, «lo recordaban todo. Solo esperan a que se ponga de moda para recordarlo». Hizo un gesto de impotencia. «Quizás tengas razón. Aún así, entendemos por qué no soportaba las preguntas del inspector. Me mira como si ya supiera la respuesta».
¿Y tú?, preguntó suavemente. Su rostro palideció. «Cielos, no. Si lo supiera, se lo diría. Se lo diría a cualquiera». La señorita Marple dejó de tejer. «A veces, señor Larch, la gente se convence de que no sabe cuándo lo que realmente teme es recordar». Respiró lentamente. Las líneas de expresión alrededor de su boca se hicieron más profundas. «Crees que miento, pero te juro que no. Creo que dices la verdad», dijo con dulzura. «Pero no toda». La miró fijamente, sin saber si sentirse aliviado o alarmado. Luego, con un breve asentimiento, se marchó. Cuando la puerta se cerró tras él, la habitación pareció empequeñecerse, como si el aire mismo se hubiera espesado con palabras no pronunciadas. Unas horas después llegó el inspector Craythorne. Parecía inusualmente serio. «Podría haberme ahorrado la molestia, señorita Marple», dijo, dejando caer un pequeño paquete envuelto en tela sobre la mesa. «Encontrado cerca de la pared de la sacristía. Otro dedal, del mismo diseño. Pero ya lo sabía, ¿verdad?» Ella sonrió levemente. Tenía sospechas. Abrió el paquete. Hay un hilo enganchado en el borde, seda roja, del mismo color que el bordado del cojín que encontramos en el estudio de la vicaría. «¿No sabrás quién hizo ese patrón?» «Creo en la señora Weatherby», dijo la señorita Marple, aunque el diseño en sí fue elegido primero por Eleanor. La actual señora Weatherby simplemente lo continuó. Una pequeña herencia doméstica, podría decirse. El inspector frunció el ceño. «¿Crees que esto prueba que está involucrada?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que las mujeres a menudo continúan la obra de quienes las precedieron, incluso cuando quieren deshacerla». Parpadeó. «Me perdonarás, pero ese es el tipo de comentario que me quita el sueño». «Eso espero», dijo ella suavemente. Tras su partida, la tarde se sumió en el silencio. La señorita Marple sacó el segundo dedal y lo colocó junto a su gemelo sobre la mesa. 2 círculos perfectos de plata, idénticos salvo por el tenue hilo, uno blanco, el otro rojo. Su mirada se detuvo en ellos, pensativa. El matrimonio, reflexiona, era a menudo como el de 2 mundos pequeños y cerrados, destinados a encajar, pero que a veces se rozaban. Al anochecer, una luz reapareció en la ventana de la vicaría, firme esta vez. El pueblo la vería y asumiría la oración. Pero la señorita Marple, observando desde su propio salón en penumbra, pensó de otra manera. La llama no titiló mientras las velas ardían de forma demasiado uniforme, demasiado quieta, como si alguien estuviera sentado a su lado, esperando. Se apartó de la ventana y buscó su teléfono. Su mano se detuvo solo un instante antes de levantarlo. El inspector necesitaba que le contaran no todo, no todavía, pero sí lo suficiente, porque había empezado, de repente, a vislumbrar algo no solo enterrado, sino planeado, y eso lo cambió todo. El teléfono emitió un suave clic cuando la señorita Marple colgó, y el tenue zumbido de la línea se disolvió en el silencio. Afuera, la luz fija en la ventana de la vicaría brillaba como un ojo que no se cerraba. Tenía la cualidad de una paciente en vigilia, deliberada, expectante. Se quedó un momento junto a las cortinas de encaje, observando, hasta que el reloj de la repisa de la chimenea marcó los cuartos. Entonces, con serena determinación, cogió su abrigo y su sombrero. El camino estaba resbaladizo y brillante mientras se dirigía a la vicaría. La niebla se enroscaba entre los setos, amortiguando sus pasos. A través de la niebla se oía el sonido de voces lejanas, el murmullo bajo de un hombre, la respuesta más aguda y urgente de una mujer. La señorita Marple aminoró el paso, siguiendo el sonido hasta el estrecho pasaje tras el jardín de la vicaría. La verja de hierro estaba entreabierta. Más allá, la luz de la farola se reflejaba en la grava húmeda, reflejando el brillo de la lluvia sobre los rosales. La voz del señor Larch se oyó con claridad. «No puedes seguir fingiendo, Margaret. Saldrá como siempre». La respuesta de la señora Weatherby tembló entre la ira y la desesperación. «No lo entiendes. Solo quería protegerlo. No es lo suficientemente fuerte para soportar otro escándalo». «¿Quieres decir que no lo eres?», dijo Larch en voz baja. «No puedes soportarlo. Has vivido bajo su sombra desde el día que llegaste». «Lo amaba», susurró. «Más que nunca». «¿Y entonces enterraste la verdad por él?» Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que la lluvia la llenara. Luego, un sollozo bajo, amortiguado rápidamente por el sonido de pasos que se alejaban. La luz de la ventana parpadeó al abrirse y cerrarse una puerta. El señor Larch se quedó solo en el jardín, cabizbajo. La señorita Marple se retiró suavemente entre las sombras, con el corazón firme,
y la mente trabajando con serena precisión. El amor y la culpa a menudo iban de la mano, y sin embargo, el patrón no estaba completo. Algo seguía sin encajar. A la mañana siguiente, la niebla se disipó, dejando el pueblo despejado y con los bordes afilados. En el cementerio, el inspector Craythorne supervisaba a sus hombres mientras retiraba las últimas tablas. «Cerraremos esto al anochecer», le dijo a la señorita Marple cuando llegó, y justo a tiempo. Los aldeanos empiezan a considerarlo una atracción turística. Ella asintió. «La curiosidad puede ser un contagio peligroso, inspector, sobre todo cuando se mezcla con la piedad». Le dedicó una sonrisa cansada. «¿Has visto al vicario esta mañana?» «No, aunque vi una luz encendida al final de su estudio». Craythorne gruñó. Su esposa vino a verme al amanecer, pálida como un fantasma. Dijo que había tenido un sueño terrible con la voz de Eleanor, cantando desde debajo del suelo de la iglesia. Sueños. Ustedes, las mujeres, se lo toman demasiado en serio. «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja, «pero a veces nos toman en serio primero». El inspector pareció algo desconcertado, pero lo dejó pasar. «Estamos reexaminando los registros de la iglesia, las antiguas listas del coro, las listas de donaciones y cualquier cosa que ubique nombres y fechas cercanas a esa fecha. Parece que la señora Eleanor Weatherby hizo una generosa contribución al nuevo fondo del órgano justo antes de desaparecer. Lo curioso es que no hay constancia de que el dinero se depositara». La mirada de la señorita Marple se dirigió fugazmente hacia la puerta de la sacristía. Entonces quizá la iglesia no era el único lugar donde había algo enterrado. Más tarde, cuando la policía se marchó, entró silenciosamente. El aire era húmedo y frío, impregnado de un tenue aroma a lirios y cera de vela. Su mirada recorrió los bancos hasta el rincón donde habían reemplazado la sillería del coro. Las tablas del suelo brillaban oscuramente con barniz nuevo, inocentes y mudas. Sin embargo, algo en la habitación aún vibraba con inquietud, como la leve disonancia tras un acorde sin resolver. Se acercó al órgano, deslizando su mano enguantada suavemente sobre la madera pulida. Una sola partitura descansaba sobre el atril. No era la notación de un himno, sino una melodía escrita con la precisión del señor Larch. El título, borrado por una gota de agua, decía Requiem por lluvia. La señorita Marple examinó la tinta con atención. Estaba fresca. Solo tenía unas horas. En ese momento, la puerta de la iglesia crujió. El señor Larch entró, con el sombrero en la mano, el rostro demacrado pero decidido. «Pensé que la encontraría aquí», dijo en voz baja. «El inspector me considera culpable. Lo veo en sus ojos». «Pero no fui yo, señorita Marple. Tiene que creerlo». «Rara vez creo o dejo de creer», dijo con suavidad. «Solo observo. Es menos cansador». Soltó una risa breve y dolida. «Crees que soy un cobarde. Creo que has tenido miedo de algo equivocado. La verdad rara vez arruina el disimulo de los hombres». Él sostuvo su mirada. La tensión en sus hombros se aflojó. «Si te cuento lo que vi esa noche hace 20 años, no quedará entre nosotros». «Los secretos rara vez lo hacen», murmuró, «pero a veces prefieren que se los cuenten a alguien que no se inmute». Respiró con dificultad. Eleanor vino a mí. Dijo que le dejaba el vicario. Tenía dinero, algunas joyas. Le dije que era una locura. Estaba débil, confundida. Dijo que le había escrito una carta pidiéndole perdón. No le di más importancia, pero más tarde lo vi arrastrando algo pesado hacia la iglesia bajo la lluvia. Lo seguí, pero se apagaron las luces y lo perdí entre las tumbas. La expresión de la señorita Marple era serena, casi triste. «¿Y usted no dijo nada?» «Era joven. Tenía miedo. Era su palabra contra la mía, y él era clérigo. Nadie me habría creído». «Cierto», dijo ella en voz baja. «La gente rara vez lo hace cuando la verdad no concuerda con su idea de bondad». Apartó la mirada. La vergüenza le nublaba el rostro. «Supongo que se lo dirás al inspector, a su debido tiempo». Su mirada se desvió hacia el altar. «Pero primero hay un pequeño asunto pendiente, algo que pertenece a la señora Weatherby. ¿Sería tan amable de traerla por mí?» Cuando se fue, la señorita Marple permaneció en la silenciosa iglesia, mientras la luz de las vidrieras temblaba tenuemente sobre el suelo. Los colores fluctuaban sobre la madera pulida, rojos, verdes y dorados, como verdades reflejadas a través de años de incomprensión. Bajó la vista hacia los dos dedales que tenía en la mano, uno brillante, el otro opaco, y pensó, no sin compasión, cuántas veces el amor cosía su propia mortaja sin darse cuenta. El sonido de pasos regresó unos minutos después. 2 pasos esta vez.
el paso más pesado de las botas del inspector, el más ligero de las de la señora Weatherby. La puerta se cerró suavemente tras ellos. La señorita Marple se giró para mirarlos a ambos con una leve sonrisa en los labios. «Bueno», dijo, «creo que tenemos algo o a alguien que aún espera ser enterrado». El aire en St. Chad's contenía el silencio de una confesión aún no pronunciada. Afuera, el crepúsculo había sumido al pueblo en la quietud. Las ventanas brillaban tenuemente, cada una como un destello de vida cotidiana, ajena a lo que aguardaba dentro de la iglesia. La señorita Marple permanecía de pie junto a la barandilla del altar, con postura serena y expresión indescifrable. Tras ella, el tenue aroma a pulimento y a lirios se mezclaba con el antiguo olor a madera húmeda y piedra. El inspector Craythorne se removía inquieto junto a la puerta de la sacristía, con el cuaderno en la mano. El señor Larch rondaba cerca del órgano, pálido y tenso, mientras la señora Weatherby permanecía de pie junto a un banco, agarrándose al respaldo con las manos enguantadas como para estabilizarse. El vicario, alto y encorvado, permanecía en las sombras tras ella, con el rostro demacrado pero extrañamente tranquilo. La señorita Marple empezó en voz baja, con una voz lo suficientemente suave como para obligar a escuchar. «Todos somos, creo, como esta iglesia», dijo. Hermosamente arreglada por fuera, pero en su interior, cada viga esconde una mancha de podredumbre. La respetabilidad es una estructura admirable, pero no soporta demasiado silencio. El inspector frunció el ceño. «No estamos aquí para sermones, señorita Marple». «No, estuvo de acuerdo, pero los sermones tienen una curiosa forma de ocultar la verdad hasta que uno aprende a escuchar». Se giró hacia la señora Weatherby. «Viniste aquí anoche no a rezar, querida, sino a buscar algo. Temías que bajo estas tablas yaciera la primera esposa de tu marido, Eleanor. Lo temías porque ya lo sabías». La voz de la señora Weatherby se quebró. «No lo hice. Solo lo supuse. Las cosas que decía la gente, las historias». Las historias, interrumpió la señorita Marple con suavidad, nunca fueron del todo exactas, pero contenían una verdad esencial. Eleanor Weatherby no abandonó esta parroquia. Su muerte tampoco fue un acto de violencia cometido por pasión. Fue más silenciosa que eso, y por lo tanto más cruel. El señor Larch emitió un sonido bajo, entre protesta y desesperación. «No querrás decir que no la mató», no dijo la señorita Marple en voz baja. «No lo hizo, pero la dejó morir». Los hombros del vicario se tensaron. «Se está pasando, señorita Marple». «Voy solo hasta donde la naturaleza humana me lo permite», respondió ella. Eleanor no. Se encontraba bien de cuerpo, sino de espíritu. Le rogó que la dejara irse, que se fuera a vivir un tiempo. Pero usted, el reverendo Weatherby, no soportaba el escándalo, ni permitía que una esposa suya huyera de sus deberes. Así que la convenció de quedarse. Una noche, quizá después de una de esas pequeñas y silenciosas discusiones que las parejas educadas nunca admiten, se refugió aquí, bajo el lugar donde siempre se había sentido más segura, la iglesia. Trajo consigo el somnífero que le había recetado el médico, y desesperada, tomó demasiado. La encontró a la mañana siguiente, completamente inmóvil. Los labios del vicario se movieron, pero no salieron palabras. El inspector abrió la boca para hablar, pero la señorita Marple levantó la mano. «Tú mismo la enterraste aquí», continuó, bajo la sillería del coro, envolviéndola en el mantel del altar para darle paz y para darte tiempo. Tiempo para preparar una historia que no hiriera a nadie, y menos a la iglesia. El silencio que siguió fue tan profundo que el tic-tac del reloj en la pared de la sacristía sonaba como un martillo. La señora Weatherby se giró lentamente hacia su esposo, con los ojos abiertos por la incredulidad. «Es cierto», susurró. Inclinó la cabeza. «No podía soportar su compasión», dijo al fin, con voz apenas audible. Eleanor no era malvada, solo estaba perdida. Pensé que podría preservar su memoria evitándose la humillación. Recé por ella todas las semanas a partir de entonces. No pretendía hacerle daño. El tono de la señorita Marple se suavizó. «Ah, pero el daño rara vez requiere intención, señor Weatherby. Solo se necesita miedo, el miedo a perder lo que uno finge merecer». El inspector exhaló lentamente. «Así que lo ocultó, todos estos años, y nadie lo supo». La señorita Marple volvió la mirada hacia la señora Weatherby. Alguien lo hizo. Alguien que lo amaba demasiado como para dejar que el pasado quedara enterrado. Las manos de la señora Weatherby temblaban violentamente. «Me enteré esta primavera», susurró. El dedal se cayó de uno de sus viejos libros de oración de Eleanor, con sus iniciales aún dentro de la tapa.
Me dijo que no significaba nada, pero cuando los obreros reemplazaron el suelo, encontré el segundo entre el polvo. Lo supe entonces, y no soportaba pensar que él viviera junto a semejante mentira. Así que fui a la iglesia esa noche, esperando no sé qué. Quizás la tierra lo perdonara antes de que el mundo lo condenara. El inspector Craythorne los miró a ambos. Su expresión se suavizó. Entienden que esto nos pone en una situación incómoda. Tendrá que haber un registro, una declaración. La señorita Marple habló con suavidad. Una declaración, sí, pero no tenía por qué destruirlo. Al fin y al cabo, la acusación no es asesinato, sino encubrimiento. El cuerpo se ha hablado por sí mismo. La verdad, ahora que se ha ventilado, descansará mejor en la tierra que en silencio. El inspector asintió y Justice regañadientes. Una investigación forense, pues, tramitada con discreción. La señora Weatherby se volvió hacia la señorita Marple. ¿Crees que alguien se creerá semejante historia? Oh, sí, lo harán, dijo la señorita Marple, con una leve sonrisa en los labios. La gente siempre cree lo que le da más tranquilidad. Dirán que Eleanor murió en paz y que la devoción del vicario nunca flaquea. St. Mary Mead suspiró, susurró, y pasará a su siguiente escándalo, que según mi experiencia nunca tarda mucho. El señor Larch dio un paso al frente con voz temblorosa. ¿Y qué hay de mí, señorita Marple? ¿Debo vivir sabiendo que no hice nada? Ella lo miró con dulzura. Tocará su música, señor Larch, y eso será algo especial. La culpa, cuando se expresa a través de la belleza, puede volverse casi sagrada. Durante un rato nadie habló. La última luz del atardecer se filtraba a través de las vidrieras, esparciendo tonos verdes y carmesí sobre el suelo de piedra, tiñendo los rostros uno por uno, el del vicario de tristeza, el de su esposa de vergüenza y el de la señorita Marple de la serena indiferencia de la comprensión. Finalmente se dirigió a la puerta, con paso ligero como el silencio silencioso que sigue a la oración. «Te dejo en paz», dijo. «Me llevará un tiempo acostumbrarme». Afuera, el pueblo se había sumido en la tranquilidad. La niebla se había disipado, revelando los tejados que brillaban bajo los primeros rayos de luna. Desde algún lugar al otro lado del green llegaba el tenue murmullo de una tetera silbando, una puerta cerrándose, la vida reanudada. La señorita Marple se detuvo en su puerta, con el dedal ya pulido y restaurado, brillando en su mano. Lo colocó sobre la repisa de la chimenea junto a su gemelo, dos pequeños símbolos del deber y el engaño finalmente reconciliados. Luego se sentó junto al fuego, con su labor de punto cuidadosamente doblada sobre su regazo, y escuchó el suave viento que se deslizaba por las chimeneas. Sonó, pensó, notablemente como un suspiro de alivio.